Paisha pamba, eisha papeina, coina na me ayuma hina buruma yande veñan de programa mi, pende programa entero vete, va pendo se bajera máquina cada natural hermano cuera. Ven aquí un pastor de que estaba coronel abogado del departamento de Itapo de Peina y me llama yo puta sombra este beca, tu jamás allí con dueño de paite, cotem ya poco naite, cada natural hermano cuera. Visión número 596 de Mañime. Primera de Corintios capítulo 9 y quema verso 16 tiene un deuteronomio lo mitad ya jamás veina ñeñembo ya edición número 600 ya la ya hoputisea hina que fuera a pecha veis name nei ojoma me tenía abrazo rompe espalda entero vete va bien grande ahí para tor Sergio entero vete añade la picha cuera hina como maramos sarambia o mangue coya cotembia po o parpiete grupos a redes sociales rupibe ja este imagina ñime YouTube ñime WhatsApp ñime Telegram ñime Messenger be radio WhatsApp viveña nerendu paite lo mitad o parpiete y no uña de mensajito y más 595 985 162 975 línea personal hayareco línea tigo ahí ve lleva leseo mara pembo jamala vendeñe putino y mi upeo pe línea rupi ya WhatsApp también privado y ella yareco sí ayuno oración vigilia yareco consejería yareco abio llibrero guañan de evidencias escriturales, evidencias históricas, documentos, hoy no está los yo. Ya tenemos a poco a gente, y pesa güey gusto, justamente ya responder preguntas, ¿cuál es la curiosa? Hoy la está pisada, hoy puiguaraja, o profundizada hoy. Oye, pide mi pregunta, si un toje ya un campesino ve, tenemos acá areje guaja, eres coge evidencia ahí. Ahora más oye, y se gusta yuga. Hacemos acá, usemos que no hay la huesa. Ya, gracias al Todopoderoso ya de copaite la respuesta mío en baiteo la Biblia ya de ahí la documento de escuela mío yura ñande. Pecha, ya de pregunta y respuesta, ya de envío de estudio, tal capítulo, tal versículo, no entendéis tal parte, hago ape. Año organización ambos ese cojina roñe punu ave beti congregación pajuja ahora cote beti asesoramiento y oreguía y mi catuta y cómo no lo abrirse beti congregación pajuro y metal parte jaro y cuaiba esa oñe punu tajina no oreta y ahí no importa los tres venimos reunidos a pedir y catu mañana punu ya estudia ya gaiteo ubeta pechar hoyo no hijo mal pesa ya ella bueno pego ya de coña de la pizza fuera ñane rendúa hina ya esa mi Facebook pi este mana avena Facebook pe que para jugar ya saluda mina añane a mis la juve oñe enganchar a moa y ya por la moa encendía amita Facebook Emilio Vázquez peto paja moañan de predicación fuera y directo bebé porque seno YouTube cada hija Torah vemos estudio bíblico en guaraní cada hija Torah ya listo no bebé ya saltamos a verme a pequema la pendebutajal ya de coina bebé completo hoy yupi paiteina ya y me al día y no bebé está parto Sergio al día y me un va poca ahí que tú puedes ver ya voy a mantener de recompensarse hermano querido bueno ya es a mí bueno, saluda a la gente linda de Napepe. Estaba General Delgado. Vaigo a pete General Delgado a Beitapúa. Qué bueno, che. Ya de endujar a cuera, pues entonces entero vete allá a pisa cuera y me haya pues sacar para algún grupo vecina. Ya hoy ya pues sacar más a Toranes tenía abrazo rompe espalda. Estaba General Delgado a cuera ya de endujar a pe te imagina. Oye, tema. Tú a mí, a Pega General Delgado, a mí San Come, a mí Fran, a mí Carmen del Paraná, a Nigo Ñemboyaceno, a ver Uceno, ya por la Ñeponandú, estudiase, investigase, a ver me con el abogado, pero como la número más 595 985 162 975 Villarrica, maena Villarrica. Saludos, güey, y Oscar. Ven, güey, ahí ya estaba Villarrica, antes de Villarriqueño, fuera. Sí, pues años de ñan más por todos lados, exactamente. Bueno,
Artiga veña guaje ahí, maimi. Ella muy maraña de endujar a mi bebé laureana. Ya ne pejenga, yo ya pues acá, hueve. Y bueno, pesa esa vaina, y me ya gutita pisaco que se ve las pintas de cuello, yo colocar estratégicamente se iba. A ver, cuando me decís, vinimos a ir en lo tapé a 2 cuadras de la ruta, uno a Zapaite, ahí vi la colectiva heredera, ahí vi manteo a Salón y tal. O a Paraguay, o a Ciudad del Este, o Nambrena, o a San Come, Misiones, lo que sea. Artiga, Yutí, na Pepe Villarrica, cuando una ahí a ver ruta 8 era, o sea, más apetenden. Bárbaro, va, ego y potable. Y bueno, allá va, pues na bella. Ya saluda para Esteban, entonces ya de avisa escuela, ve. Hoy en comunicación, y bueno, capítulo 9. Ya es a mi versículo. Y queda cuando haya versículo 16, me vio. Bueno, y comentar ya le, ella comentada ya Jaojina, voy de acuerdo hoy a una pregunta y responder ya Jaojina. Veango. A ver, cierto, hablando de preguntas. ¿En qué trabajaba el apóstol Pablo cuando no dependía de las ofrendas de los hermanos? Creo que se basa esto en 1 Corintios 9 y 6 en adelante. Bueno, 16 en adelante. Y vaya pitada, 16 veces y pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Bueno, esa necesidad que él habla ahí está hablando, pues vengo tengo la a anunciar el evangelio, pero daré coimba erepa añembo shibu daré coimba eva añembo tusha. Porque PAPTI te contencia un marajinaco anuncio del evangelio. Él no está diciendo que en ese momento está pasando necesidad. No está diciendo, sigo y nada, saco necesidad. Habrá pasado seguramente, pero este no es el caso. Acá él está para que supen PTI necesidad, tiene urgencia ya, eso allá. Un bojazao con mensaje. El mismo ñande con a tiempo veis. Hay una necesidad, hay una urgencia de toicoloico. Y catuja, esas semanas hay catuja, ve ya aguantar, ya vamos a la mensaje. Estamos hablando de este mensaje de la doctrina primitiva, de los tiempos del Mesías. Porque este teimo han hoy enganchados en dudas, AEMA PM, han estado que llega otro, ya no está llega otro grupo a aguantar y no caputa más el celular, lo mitad. 41 grupos de estudio. Y son la mayoría son distintas congregaciones cristianas que están curiosos, deseosos de aprender, de entender y de comprender mejor la exégesis hebrea, cosa que no sucede ya que 1 o 2 años atrás. Peor lo más ñeñe por una moda, tú peores te venden. Entonces, ahora hay una necesidad de enseñar esta exégesis hebrea, la correcta interpretación de la escritura, no conforme a la interpretación dogmática creada, filosófica creada por las religiones que surgieron después, sino conforme a lo que se entendía luego desde que vino el Mesías. Y antes, porque ya antes del Mesías se tenía la escritura, la Torá, o sea, el Pentateuco o la ley de Moisés. Y los salmos y los profetas y proverbios y demás. Entonces, un mía llegante con la yipuruajina. Pero ya muñeca veía jomba esa pa ñande boejara ñande Mesías ombo un mía a otro boejara que tu cuiría veí Pablo justamente cuejeja ambujeja un mensaje allí moise lo mitad con anga esa cancha de la llegó a curi oye contradecir la escritura o malas traducciones. La Pablo omboe a los corintios, omboe de la ley de Moisés, a los gálatas omboe a nijanma o cumplir la ley de Moisés.
ya ya papá curi mi explicaciones, inclusive hoy algunos y confundía con curi filipense. Algo háganlo mitad entenderlo igual. O pillama porque oye urea veía de evidencia, esa ya lo viata la pecha y la Reina Valera. Entonces hay que trabajar con estos hermanos que tiene una sola edición de Biblia, que es la Reina Valera, que lastimosamente en parte hoy mal traducido. Upea o moputun están ba elo mitán, pero ya corregí paya o ya la forma ba esa vaya esa cacho cual versículo fuera más acercado al original, y tú ya veas la Reina Valera ya recoja mi escrito ya de recoja para pilla la Reina Valera entre algunas ediciones mo para los pifias y hago ya ku oinguiti ni por andu ahí vi César para responder ahora si se hizo a propósito o fue accidental las malas traducciones de la escritura. César para responder ahí. En parte a propósito, porque ya dejó evidencia de que oye cambias a huevo y oye cuál poner la por ejemplo Mateo 28:19. Módico en otro ella recuerda evidencias y primera de Juan 5:7-8 Timoteo 3:16 tenemos las pruebas de que esos fueron cambiados. En el caso de Mateo 28:19 ella recuerda la documento inclusive la eres para escuelas y la o cambias a huevo la fórmula trinitaria de la bautismo que andas ahí a huevo pecha a priori porque a escuela uno de los padres de la Iglesia Católica que escribió este documento dijo bueno sea esa la Biblia de los nazarenos de los seguidores del Mesías de los primeros siglos en Mateo 28:19 y bautícenlo en mi nombre, pero nosotros hemos cambiado ahora y ese está el documento. Entonces, wow, lo intamba increíble. Entonces, Uti pregunta que accidental, o sea, sin querer, queriendo, no. Alguna parte puede ser, quizás. Ya eso es allá. Pero hay parte elementales donde a propósito se cambiaron para validar doctrinas trinitarias que no está fundamentada ya eso en la teología o en la doctrina del Mesías. Bueno. La doctrina del pueblo de Israel y del Mesías. Claro, ¿existe el Padre? Sí. ¿Existe el Hijo? Sí. ¿O existe el Espíritu Santo? Sí. Pero ahí la religión católica o es agüeisa o unijagüeisa o muy agüeisa como dogma. Allá recuerda la evidencia. Bueno, pero aunque no es el caso. A responder mi deseo. Bueno, Pablo, hermano, el apóstol Pablo sí tenía su oficio. Pero en este caso él no está hablando de una necesidad que él tenía, necesidad material de dinero o de lo que sea. Pero hija oí te conté hoy en verdad. Cuaco buena nueva, con noticia. Y pajuta para quienes, para los que van a escuchar por primera vez en la diáspora, en la gentilidad. Pero en realidad la noticia que Pablo está enseñando y el que el Mesías enseñó tiene como raíz el Pentateuco, la ley de Moisés. Ya no es algo inventado por ellos. Vaya a explicar para Moisés. Bueno, Pablo era, según Shaina Guribebe, había sido o curtí o yapó o teñija o yapó upe mango pues mi tiempo vengo yapó la oga y pesa yapó cuero yapó tela se llamaban chozas o tiendas de campaña, especialmente los que no tenían casa fija y los que viajaban mucho usaban tipo camping ya eso ñandego Cole camping y ojo como y parte arma bueno pero más una y la bella más ya puedo curtir cuero lo mitad o que tenían las telas o teñían a las telas o armaban parte por parte y probablemente acá el apóstol Pablo upea y trabajo allá. Entonces en ocasiones ahora ya es buena entrada porque upea mi tiempo pues sí o sí iré loitando y porque se camello pero loitando viajar barco pero Juan a uno Juan y wipi no joda
Oye Juan lan de camping y Juan lan de tienda de campaña y la que amo mía. Entonces él trabajaba en eso, ¿verdad? Entonces le daba entrada. Ese era uno de la me hecho ventaja, recuerdo que el apóstol Pablo y oficio por y oreco yo de salida la negocio allá. Ojo jape. Ya yo di buena entrada, buena ganancia. Y ya eso yo sobrevivía, ¿no? Porque hay que llevar en cuenta que él no tenía familia, ¿no? No dependéis ese en Virecó, 230 horas, no. No recuerdo el lugar hoga fijo. Entonces no recuerdo presión o y gatos anguecha ahí o depende de ahí la hermano fuera vi la no ofrendaron los hermanos o changa y miro tranquilo. O salvar vieja él y día o salvar vieja él y oñe mondeo caru tranquilo. Ese era por un lado, hablando así familiarmente hablando ya, con preocupación, no está muy presionado por preocupaciones familiares porque a no ser de que ya o ayudar a algunos hermanitos a unas cosas, pero pecha y nada, vea la topada y nada la más que estudiar y va a ver la y trayectoria, la historia, la Pablo allá. Bueno, y esa a mí era bueno, el ministerio itinerante por Andulo mitad. Si se le puede atribuir eso a Pablo, ¿cuál sería la diferencia entre un ministerio como el de Pablo itinerante y otro que tiene un ministerio fijo? Bueno, el ministerio itinerante ya lo dice, o sea que ¿cómo para hoja? Copa y teja, yo llegó al trabajo ministerial de Pablo. No soy un motivo de lugar ocultado, porque el llamado que él tenía como la comunidad, como un baño a la mitad. Ese iba a entrar, él se iba a la sinagoga. Él se iba a visitar a la sinagoga donde estaban reunidos ya personas que estudiaban la escritura. Ahí cuando yo abrí culto ya hecho de congregación y más, no entendéis, jaben va a ver. Si no producimos ahí, ¿y qué sinagoga? Tenemos varias citas bíblicas, ellos se cañan de esa, ojo, en la sinagoga de los judíos, y en la sinagoga de los judíos estaban también los gentiles que estaban estudiando con los judíos, los prosélitos, ayer, que se dividían otra vez. Hoy ya prosélito convertido en baretema. Ya oye circuncida, vamos, ya ahora coma arte y parte en el movimiento en la sinagoga judía. Estaban los que ocupaban un lugar de donde asiduamente ojo hindú y catú o orar o aprender, pero no se circuncidan, o sea, no recopaiti arte y parte dentro del judaísmo. Pega tu hoy la mi oye punura mualo oye punura mua mi hoy que era mora mua y aunque mi de puta y na loita. Pero eran gentiles, pero que les gustaba y tenían base escritural. Vea hablamos ese. Entonces de hecho donde ya estudiaron Hechos de los Apóstoles, me están pidiendo mucho Hechos de los Apóstoles. UPB ya estudiáramos ya exacta que visitaron la congregación de cuera. Dos hoy visitaba de congregación no entendía y este ama de ver la escritura. Se iban a lo que entendían la escritura. Donde él se iba, nomás se iba donde estaba persona hoy cuá o entender ore cuá base de escritura. O estudiaba hoy mi judío cuera ya hemos visto cuera. Ya de copa ya a responder dejo a ver cómo pregunta y que estamos en esa cabeza lo mitad me enganchar a moda porque ya responde para el tema guri ya puro more capítulo 1 capítulo 2 3 ya saca para el tema por versículo bíblico. Bueno, y esa a mí entonces va esa es la joya, pues bueno, ¿y cuál era la buena nueva que él llevaba aparte de la enseñanza de la ley de Moisés, como me están preguntando acá? Si la buena nueva, como usted dijo, era la misma
enseñanza e interpretación de las leyes de Moisés, las cuales no respetaron o no obedecieron el pueblo de Israel, como está en Hebreo 4, 1 y 2. Entonces, ¿cuál era la buena noticia? Aparte de esto, que también Pablo predicó. Bueno, cierto, se evidencia de que la buena nueva o el evangelio que el Mesías y Pablo enseñaba era el mismo que tenían el pueblo de Israel en el desierto, porque en la Pepe la evidencia, muy mira, Hebreo 4, 1 y 2 y ya, bueno, Pepe origina que no obedece a es la buena nueva, el evangelio, el pueblo opuitado manomba desierto, vendo y que en el reposo, la tierra prometida ya. Y habla del evangelio, la buena nueva. ¿Y qué era la buena nueva para ellos? El mensaje, las instrucciones, los mandamientos, los estatutos que el Padre le dio a Moisés para el pueblo. Bueno, upea lleguin de la el Mesías o interpretar, ya con parábola y con ejemplo. Pablo ahí con evidencia, allí que ya explica PM Gálata, a no ser que mi estudiado y Gálata y nañan de página de YouTube, que Torah muy Gálata. Entonces ya pepilla más allá de que Pablo estaba enseñando la ley de Moisés también allá. Pero aparte de eso, a ver la pregunta. A ver, a responder mandé de Guri o a play oficio. Otro que preguntaba el oficio de Pablo. No, él no era arquitecto. Hoy por un te puede ver analogía, no. Él era mandé allí Iguri, oye, pues pesa tela mía o armar o teñir o preparar camping o preparar para ese tipo para wichi o preparar campamento Irán, preparar oye eso ahí tienda de campaña, mi viajero fuera de Guarambia. Bueno, entonces a ver, hace chita a ver aparte de predicar aparte de enseñar la ley de Moisés, ¿cuál fue la buena noticia que también Pablo llevó a los gentiles y a los judíos? Ojo, ve mañana por nada. Pablo no fue a predicar solamente a los gentiles, también le llevó mensaje a los judíos, porque está judío en la sinagoga que le recibían a él, oye, convertía. Ya topata en parte hechos los apóstoles, hoy estaban los gentiles y judíos que aceptaban la enseñanza de Pablo, la buena nueva en que se basaba en que el Mesías, el que murió allá en Jerusalén, en Pesach, o clavar y cueja o cultura que lanza y costado, o sea que si tu hija, bueno, upea o mano pues upea buja era el salvador, upea upimora en de ellas o putila perdón ya yeroviara Moisés, upea mora él ha enviado, upea ya aparece, bueno, ese es el mensaje que Pablo llevó, uno de los mensajes, aparte de la ley de Moisés. El otro mensaje que él llevaba era que creyendo upea Mesías, de automáticamente lleva bautizarnos era y que haré formar parte de la promesa del nuevo pacto en el nuevo pueblo santo de Israel. Y Jeremías 31, 33 y cumplir y que la pacto nuevo como pueblo de Israel. Pepe me dejan más enseñanza Efesios ya estudiamos para curipe que Efesios YouTube cada hija Torah. Efesios 2, 11 al 13 oñe preguntas a ella que ciudadano israelita, bueno, peimea que o cabe, una pendejay, pero una verecoya que la pacto, la promesa andas ahí venden, pero anga por medio del Mesías ya ve como ese era otra de las buenas noticias que él llevó, y se fue sorpresa porque imagínate que era goyín gentil, pagano, temeroso, alguno que se convertía a la religión judaica, creyendo en el Elohim de los judíos, que tenían algunos accesos dentro de la congregación, ahora ya y Pablo Eva completo la gentil escuela yeroviaron en la Mesías, la Mesías y demostrado por la escritura y hecho ni mengo hecho me Corintio, pero allá por mandar a un parece bien importante hecho ya estudiaron o es por la escritura demostraba a los judíos y obviamente a los que estudiaban con los judíos, a los gentiles,
o la estudia con la Biblia, mi judío cueran y un mía pues acá, que ya Joshua, pero manoa que Israel, ve, Jerusalén, ve, o ya parecía que chupe, a peñandella e añane Mesías, upea a la Mesías. Ja upea en el yeroviano, ya por bautismo jera, Colosenses 2, 11, 12, entonces, de Reike en la ciudadanía de Israel. De Rimeo Cabeguri, sin pacto, sin promesa, Efesios 2, 11 al 13. Inclusive a los romanos, cuera veje y ahí. Al romano capítulo 7 Pepe hoy impresionante la prueba será a la mañana Pepe va ese pone por 7. Y ahí a partir de 7 en adelante de hoja y también romano fuera vejeita. Ve cuando Romano capítulo 11 verso 17 a 11 24 y tengo olivo o caraguri, olivo caabuguri. Pero cuando peñe injerta al buen olivo natural y el buen olivo natural es la nación de Israel y la savia es el conocimiento y la doctrina que ellos tenían conforme a la Torah, no conforme a la tradición. Bueno, claro, y te digo que lo injertado en Israel, claro, ya alimentadas y el alimento espiritual y la sabia, que es la Torah, que son los mandamientos, que son la interpretación de la escritura conforme a lo que ha establecido el Padre. Ahí me establecía que mi rabino hay un mian la ñande ya repeta pata si no oía petora. Jala rabino explicaba, pero ojo a la Biblia, ojo a la Pentateuco, a la Torah, las instrucciones. Bueno, entonces ya esa la otra buena noticia ahora injerto ya que hoy cota ñande jeví ciudadano israelita ya recota arte y parte con el Todopoderoso, ya formata parte de su pueblo santo, siendo que ñande ñana se Israel, aleluya, voy a palo y nada. Bueno, 7.1 romano, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con lo que conocen la ley. Más voy a dirigir el apóstol Pablo escribió en a los romanos. No se están dirigiendo a los gentiles que dejaron de ser, se apartaron de los judíos y que están bajo la gracia sin mirar ningún mandamiento que pea que amar. No, a los romanos ahí. Pero yo no pico ahí, hermano. Pero hay cosas. Esta jinami o conocer la ley de Moisés, ve. Está hablando a los hermanos creyentes en el Mesías. No le estaba hablando. Ahí dice a los romanos, a los gentiles injertados en la congregación del Mesías, en el pueblo santo de Israel, que está en Roma. No le está hablando acá a los judíos rabínicos, solamente judíos de Roma. No. Porque aclararse, porque a veces tengo había explicaciones allá. Entonces, maná puruta la romano. Esa vaina, esa veces ya ya justifica se vive y doctrina. A veces jugo y pañan de vinde y cuaimba, esa vaya yocota. Ya seña Romano 7.1 está dirigido a los judíos ortodoxos que seguían sus propias leyes. Cuando se convirtió al Mesías, todo el que se convertía al Mesías y eran judío, o sea rabino, lo que sea, como Pablo era judío y sigue siendo judío, siguió siendo judío, era rabino y siguió siendo rabino, maestro. Y todo lo que se convertían al Mesías, lo único que dejaban era de enseñar las doctrinas rabínicas como si fuera dado por el Todopoderoso. Pepillaba. Upea las cuando ya podía, pero sí, siempre seguía cumpliendo los mandamientos establecidos y que le corresponde a él. O sea, la de yo eres ave. No, ave coja y mi judío fuera mi. No. Acá le está hablando a los romanos. Y está hablando de la ley de Moisés, que también estaba habilitado para los gentiles. Que no todo, no los 613, vaya explicamos, pero está ahí hoy. Ñandeo corresponde a Jicatuán y Yapó como creyente en el Mesías, injertado en el pueblo santo. Peango hay potape por andu y se llega y nada se saca y para jueves pe allí apoyo. Mi oñe enganchar a moña de reina porque no entiende ponerle en identidad. Bueno, entonces Romano fue escrito a los hermanos
en el Mesías que ya entendían la Torah o la ley de Moisés, que tenía preparación base en eso. Pero justificar en la que Pablo no yo predicaba la milonga cualquiera, ¿verdad? En la sinagoga, y si se iban en las casas, se iban en la casa de los hermanos que no eran ya recibidos en la sinagoga, donde no estaban de acuerdo con Pablo. Entonces recibí Pablo y joga por la congregación, pero no se iban en cualquier casa donde nadie entendía nada, sino donde había base escritural. Bueno, mate coño de Arabo y no que bella poca este seminario lento a ver. Bueno, al responder me ayudé entonces. Bueno, itinerante es, claro, itinerante que es do pitai porque cojo a puan. Entonces, o fundado, bebé, o ya bebé tiene encargado, o capacita ponado, bebé, o ya bebé tiene encargado, porque ya tenía base. O faltando en a veces, a pecho, recuerda en el Mesías. Acuerdo y cuamo, y este timba, la Torah, de los mandamientos. Hoy cuaman va, pues ya puan, cuando ya puan, como gentil, a mi judío y cuaman va, ellos van o cumplían la ley como judío. Y pero lo que le faltaba era adiestrarse, entender y que se le revele quién era el Mesías. A Upebe, Upea Pablo le trajo. Entonces, hoy mi catupuría yo pues estamos, pues, vemos a Timoteo, mía, no entendía y la escritura del Antiguo Testamento, mía, no, ellos ya entendían. Entonces dejaban encargados, o sea, eran obispos, dejaban diáconos, diaconisas, ancianos, personas entendidas, ya, va este porana. Los oigo, bueno, ¿dónde pastor está? Ya posan bien vaina. Najani. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Que los que él imponía mano o los que después los hermanos imponían manos o pitado bebé como bueno, se quedaba encargado de esa comunidad. Bueno, y en una comunidad, en una ciudad puede haber más de una sinagoga o más de una casa de reunión. Entonces había uno que organizaba todo eso, era el obispo o el anciano, era el pastor. Entonces, pero había hermanos y hermanas que ayudaban en la obra. Entonces Pablo oye ya allá o Joma otro lado, ese era su trabajo, o viajaba, bueno, ahí está la diferencia, y los otros se quedaban. Ahora, un mío pita, pues con oña por le más o escribí, apóstol Pablo, abre oña por le más, y bueno, fruto de esa carta y la respuesta del apóstol Pablo a ellos para su beneficio, ñande ya estudia con angajo vale ñande, por más de que no somos corintianos, por más de que no somos galatianos, por más de que no somos romanos, y puro paiteo ñande uña. Lastimosamente te coñe mal interpretar, pero las escope por allí puro ya entender con anga yajado y gusto. O y me imagino lo ahorita. Hacen borí a ver ni tapiz acuerdo escribió hoja y ese y que es esa canción recuerda por fin y la por fin no sé a ti peso llega pues estamos torturados recuerda la jugo y paso y fuera pues la niña cumplía el mandamiento pero sin embargo este mandamiento hoy ni cumplí. O sea, no eso explicata y la gracia sin obedecer los mandamientos. Y ahora que entendieron que el apóstol Pablo se refería a la obra de la ley como se refería el Mesías en Marcos 7, que nos explicaste. Y bueno, porque o Pablo o pilla, oye, por la diferencia entre la ley de Elohim, la ley de Moisés, la Torah, y las leyes judaicas farisaicas, rabínicas, que eran leyes de hombre. Usted ya eres pagdama. Más para el Mesías no hipotaya que oye mote donde, más para Pablo ya que las leyes judaicas, farisaicas, rabínicas, las tradiciones de los padres. Pese a que vele, a esta y vemos esa pea, ya pues se preguntas a Parupilla, oye, pues magala tal. Marcos capítulo 7 de oñe pues ya ya se la jamás y estamos y te gala tal ojo más romano ven hambre. Pero esa canjo. Oima, pechan o hacia mí, ya ani que han apita se ipia APG y apango en este justamente justamente para un tema, muy de acuerdo. Y debido a que Pablo no se quedaba en un lugar y no tenía familia ni casa fija, y solo necesitaba abrigo, techo y pan. Y como pensaba que el Mesías ya estaba por venir, como dijo usted, quizás
Por eso no debió de preocuparse de nada más que encontrarse o concentrarse en eso. Excelente, ¿cierto? Si os pensamos ya, vengo para Pablo ya, el Mesías ya es un tema. Quizás cada fiesta de las trompetas es un el Mesías ya uta magui. Uñandego ya puti potaiteo vain. Y hay que potaiteo vaina mes séptimo del calendario bíblico. Hoy que un mes séptimo del calendario bíblico, fiesta de la trompeta. Y puede ser que venga el Mesías. ¿Quién sabe? Puede ser. No estoy profetizando. Porque él tiene que venir en una fiesta de, esa, de la trompeta. Y por una trompeta, ya de coina de... Ya explica mi mina o palomita. Son algo ya de guaraní vejina de explicación de la fiesta de la trompeta. Para mí que está, será, ya se camina. A veces camina, ve que mina YouTube, ve que camina, ve topado, ve envía a mí, será. A veces se saray. O si no, Gigi Ureo, se ve, veamos a jecata. En español no hijina, arecoina en español ahí. Faltaba ya editar, bueno. Oye, tema, a veces ya mujer ya puede venir en poco este día Aragua. Y yo tapata era muy pero programa era Gina Beca. A tu hermano que era shalom, bendiciones hasta mañana, mano.